Bueno, buenos días. Bienvenidos a este simposio invitado titulado Enseñanza de la Historia y Recursos Digitales, enfoques metodológicos y epistemológicos. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso CIEI 2021 por la oportunidad de plantear estos simposios que aglutinen 4, 5, 6 ponencias con características similares y que permitan profundizar en estas investigaciones que hacemos desde el ámbito educativo, en este caso sobre educación histórica y educación patrimonial. La pandemia de la COVID-19 pues, ha puesto de relieve la necesidad de varios cambios en el campo de la educación histórica, de educación patrimonial y la enseñanza de las ciencias sociales. En primer lugar, la necesidad de un cambio metodológico que integre métodos de aprendizaje activo, recursos digitales y tecnologías emergentes para atender lecciones no presenciales de los estudiantes, además de un enfoque epistemológico que plantee un cambio sobre los fines de la enseñanza de la historia y de la educación patrimonial. Tradicionalmente la historia en educación secundaria se ha conformado como un espacio en que los alumnos que tienen más éxito pues adoptan la forma de leer, memorizar, pensar y escribir como le exige el docente, frente a otro tipo de alumnos que tienen problemas de aprendizaje con este tipo de enseñanza tradicional basada en la lección magistral, en el libro de texto y en el examen. En oposición a esta forma tradicional existe un modelo alternativo que tiene como objetivo que los estudiantes sean capaces de interpretar y utilizar la información. Este modelo considera el conocimiento como una construcción conformada por un enfoque interdisciplinar y con problemas sociales reales. Los métodos de aprendizaje activo y los recursos digitales juegan un papel fundamental en este cambio de modelo dentro de esta sociedad globalizada e hiperconectada. Comenzamos este simposio con la primera ponencia, que la va a exponer el profesor Álvaro Chaparro Sáenz, de la Universidad de Almería, titulada Enseñar la historia de Europa desde métodos activos y compromiso cívico, diseño y validación de una propuesta. Muy buenos días. La ponencia que les voy a presentar es un estudio realizado por los profesores Cosme Jesús Gómez Carrasco de la Universidad de Murcia, Jairo Rodríguez Medina de la Universidad de Valladolid, yo, Álvaro Chaparro Sáenz de la Universidad de Almería y María del Mar Felices de la Fuente, igualmente de la Universidad de Almería. Nuestra ponencia se trata de una propuesta que reclama la necesidad de un cambio en las habilidades epistemológicas del profesorado, así como también de un cambio metodológico y un cambio de contenido. Podríamos decir que se basa en la introducción de técnicas y de las herramientas propias del historiador, promoviendo la adquisición de competencias procedimentales en base particularmente a la introducción de la evidencia en las aulas. Básicamente, o por reducir, lo que procuramos con esta propuesta es reinventar el papel del alumnado de educación secundaria en el aula. Es una propuesta que a continuación les presentaré, que se enmarca dentro de un proyecto de investigación, un proyecto europeo titulado History Lab for European Civic Engagement, financiado por la convocatoria Erasmus Plus K226, en la que participan 7 universidades: la Universidad de Oporto, la Universidad de Bolonia, l'École de Hautes Études en Sciences Sociales de Francia, la Universidad de Ámsterdam, la Universidad de Malmö, la Universidad de Helsinki y la Universidad de Murcia, que actúa como coordinadora bajo la dirección del profesor Cosme Jesús Gómez Carrasco. En este proyecto europeo lo que se propone es la creación de un documento curricular conjunto que garantice el compromiso cívico de los estudiantes de educación secundaria desde la educación en historia. Hemos detectado una necesidad por parte de los docentes de desarrollar temas sociales que sean relevantes para los estudiantes, que les permita motivarse sobre todo a la hora de aprender la historia y de aprenderla a través de nuestro patrimonio cultural europeo. Un aprendizaje que consideramos debe apuntar hacia, digamos, cuatro direcciones, como son consolidar un compromiso civil con los valores democráticos europeos,
un aprendizaje que combata, que luche contra el aumento que está produciendo de los engaños y de los discursos perversos de confrontación con el otro, que refuerce la capacidad crítica de los estudiantes y su habilidad para analizar y contrastar fuentes y que, por último, fomente el pensamiento crítico en base a los mencionados valores democráticos europeos. En nuestra propuesta lo que hicimos fue diseñar y validar 11 temáticas que tienen en pantalla, 11 temáticas para abordar ese currículum conjunto europeo. 11 temáticas que, como insisto, fueron diseñadas y validadas por 17 jueces que fueron los que realizaron la valoración de los 11 temas propuestos. Estos 17 jueces, de estos 17 jueces, 8 eran expertos en didáctica de las ciencias sociales, particularmente en educación histórica y en educación patrimonial, y 9 de ellos eran expertos en historia, 3 de historia contemporánea, 2 de historia moderna, 2 de historia medieval y 2 de historia antigua. Estos 17 jueces, estos 17 expertos, valoraban estas 11 temáticas en función de la relevancia, de la claridad de la redacción y de la suficiencia. Unos elementos a valorar en base a una escala de 0 a 3, donde 0 era nada y 3 era mucho. Lo que se calculó en nuestro estudio fueron principalmente dos valores. Por un lado, las razones de validez de contenido y por otro, el índice de validez de contenido. Los resultados que obtuvimos son los que tienen en pantalla en base a los 3 elementos antes señalados: relevancia, claridad de redacción y suficiencia. Y en este sentido pues debemos señalar o remarcar, por ejemplo, en cuanto a la relevancia, cómo existe, es donde se obtuvieron mejores o mayores resultados más altos de valoración. Destacan, por ejemplo, los ítems 7 y 8, donde hubo una opinión absolutamente homogénea en cuanto a estos temas, con los 17 jueces valoraron de la misma manera, así como otros ítems, otros temas como el 1, el 3, el 4, que también obtuvieron valoraciones muy altas. En términos generales, todas fueron valoraciones elevadas. En cuanto a la claridad de redacción, observamos también cómo existen algunos ítems, como el ítem 10, con unas valoraciones muy elevadas, así como el ítem 4 o el ítem 6. Y en cuanto al elemento de suficiencia, encontramos valoraciones de las temáticas más bajas que las anteriores, que en relevancia y en claridad de redacción, pero podemos destacar, por ejemplo, también el ítem 10, así como, por ejemplo, el 2 o el 9. Bien, en términos generales, por tanto, la valoración global de la propuesta del diseño y la validación fue positiva, tanto en relevancia, en claridad como en suficiencia. Es cierto que en relevancia es donde se obtuvieron las valoraciones más elevadas. En cuanto a suficiencia, es allí donde hubo más diferencias, hasta el punto que, si vuelvo un segundo hacia atrás, el tema 11, dedicado a la Iglesia y a las religiones, tuvo una valoración más baja e incluso por debajo de la media recomendada por ese tipo de estudios. Esto derivó inexorablemente en tener que cambiar poco realmente, pero bueno, sí el enunciado de algunas de esas temáticas. Y entonces aquí teníamos en pantalla los resultados finales de esa validación y algunas ligeras modificaciones, como por ejemplo, insisto, en el ítem o en la temática número 11. Además de estas cuestiones, también es de señalar cómo los expertos nos recomendaron la realización de una serie de recomendaciones a la hora de abordar estas temáticas. Por ejemplo, remarcaron la importancia del carácter divulgativo del contenido, teniendo en cuenta que es un contenido dirigido a profesorado de secundaria. También nos remarcaron la importancia de incluir una lista de referencias bibliográficas, así como una lista de páginas web y de recursos digitales que sirviesen de apoyo al profesorado. Nos recomendaron siempre dotar de un enfoque multicultural a los contenidos y que el planteamiento de los contenidos siempre fuese de una historia desde abajo. Insistieron también en la importancia de una correcta contextualización temporal y cronológica de los contenidos.
que abarcásemos igualmente diferentes espacios europeos como un elemento importante y, por último, y ya para finalizar, entre estas conclusiones sí que nos recomendaron siempre que atendiésemos a una cuestión fundamental que es la historia de los olvidados, que generalmente no aparecen en los libros de texto. Muy bien, muchas gracias. Esta es nuestra presentación. Les agradezco su atención. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Pasamos entonces a la siguiente ponencia titulada Valoraciones del profesorado de Historia de Secundaria sobre la formación inicial, un estudio a través de un grupo focal que la va a exponer el profesor José Monteagudo Fernández. Buenos días. Agradecer en primer lugar a la organización de este Congreso Internacional por su trabajo, por su buen hacer, y también agradecer a todas las personas que en algún momento puedan ver este vídeo de manera sincrónica. Bien, como ha dicho el profesor Gómez Carrasco, la ponencia que voy a presentar ha sido creada o redactada o confeccionada por el profesor Jairo Rodríguez Medina de la Universidad de Valladolid, el profesor Jesús Gómez Carrasco de la Universidad de Murcia y quien les habla, José Monteagudo, también profesor de la Universidad de Murcia. Comentar o decir primeramente que este trabajo es el resultado de 3 proyectos de investigación. El primero de ellos, denominado Conceptos metodológicos y métodos activos de aprendizaje para la mejora de las competencias docentes en el profesorado, subvencionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El proyecto History Lab for European Civic Engagement, financiado por la convocatoria Erasmus Plus K226, con las características que ha comentado anteriormente el profesor Álvaro Chaparro. Y finalmente el proyecto denominado Competencias docentes y métodos activos de aprendizaje, una investigación evaluativa con el profesorado en formación de ciencias sociales, financiado esta vez por la Fundación Seneca de la región de Murcia. Bien, en cuanto al marco teórico, pues como ya viene siendo una tradición en diferentes investigaciones llevadas a cabo por profesorado o académicos de universidades como la Universidad de Valencia, Barcelona, Santiago de Compostela, Murcia o Almería, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia peca de ser pues, memorístico, repetitivo, centrado en cuestiones relacionadas con la historia política, los grandes nombres, etcétera. Y lo que nos propusimos, una vez viendo este panorama, pues sería intentar mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, incidiendo en la formación inicial del futuro profesorado de Ciencias Sociales, de Geografía e Historia, en la etapa de educación secundaria, a través del diseño e implementación de unas unidades didácticas de innovación que tendrían que aplicar durante sus prácticas escolares. Estas unidades didácticas, decimos de innovación, porque trataban de conjugar, por un lado, la teoría del pensamiento histórico y, por otro, métodos activos de aprendizaje. En cuanto al pensamiento histórico, pues esta teoría sostiene que existen, digamos, 2 tipos de conocimiento en historia o en la ciencia histórica, que serían los conceptos de primer orden, relacionados con el qué, cuándo, cómo, etcétera, y unos conceptos de segundo orden, que estarían relacionados con la relevancia histórica, el uso de fuentes, causas y consecuencias, etcétera. Una vez diseñadas esas unidades didácticas durante las asignaturas del máster y aplicadas en sus prácticas escolares en los institutos, nos interesaba conocer la valoración o la opinión de sus tutores de prácticas. Para ello llevamos a cabo un grupo focal y nos planteamos como objetivo principal la evaluación de ese programa formativo centrado en la adquisición y aplicación de competencias históricas y métodos activos de aprendizaje en enseñanza secundaria, concretado en el objetivo de conocer la opinión del profesorado, como digo, en activo sobre la idoneidad de dicho programa para la enseñanza de la historia. Los participantes en este grupo focal fueron 3 profesores de Geografía e Historia, 2 mujeres y un hombre, todos ellos funcionarios de carrera con más de 10 años de experiencia, perdón. 2 de ellas, las 2 mujeres con destino definitivo, el profesor estaba en una comisión de servicios. El procedimiento que seguimos para nuestra investigación se trató de un diseño cualitativo, como he dicho, a través de un grupo focal, cuyo guión ya fue validado previamente a través de un proceso interjueces, y para el análisis de datos
se utilizó la técnica de minería de textos con la intención de analizar la frecuencia de los conceptos más empleados por los docentes. Vemos en pantalla ahora los resultados. Estos son los resultados que tienen o derivados de la participación del docente 1, cuyo discurso giró en torno a 3 temas. El primero de ellos relacionado con las metodologías activas, fundamentalmente el aprendizaje basado en proyectos, porque era el método con el que tienen experiencia en las aulas, y las características del alumnado. El segundo de los temas tenía que ver con la necesidad que manifestaba de formación continua que tiene el profesorado de educación secundaria con respecto a temas, por ejemplo, relacionados con los métodos activos de aprendizaje o incluso la propia teoría del pensamiento histórico. Y finalmente, la tercera temática estaba relacionada con, nuevamente, las metodologías activas y el aprendizaje basado en proyectos, porque como he comentado anteriormente, pues es la estrategia con la que tienen, con la que están más familiarizados, porque suelen trabajar con ella en las aulas, pero también pues, se quejan de la falta de tiempo que este tipo de métodos activos, digamos, les impone para poder trabajar de esta forma de una manera más continuada en el aula. En cuanto a la participación del segundo docente, el discurso giró en torno a 2 temáticas. La primera estaría relacionada con los procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en el alumnado, y el segundo relacionado con las características de los grupos. Es decir, si son grupos donde más o menos pues, se podía trabajar y se puede avanzar a buen ritmo profundizando en los contenidos, o si son grupos pues, que presentan unas mayores dificultades y que por lo tanto se requiere de más tiempo, de más trabajo, de más atención individualizada y personalizada. Finalmente, en relación al discurso del docente número 3, el análisis de su discurso, como digo, giraba también en torno a 3 preocupaciones. Por una parte, la que tenía que ver con la adaptación de la metodología y de los procesos de enseñanza-aprendizaje a las características de cada uno de los grupos, porque insistían que todos los grupos son diferentes y que requieren una forma específica de trabajar. Y por otra parte también hacía muchas veces mención a temas transversales que consideraban que también eran de importancia trabajarlos en las aulas, como podrían ser pues, el tema de la lectura, las faltas de ortografía o el acceso que tiene tanto el profesorado como el alumnado a las nuevas tecnologías para poder desarrollar su labor y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como conclusión del análisis del discurso de los 3 docentes, hemos encontrado una serie de beneficios y una serie de obstáculos para, digamos, nuestra pretensión o nuestra idea de esa mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas a través de la combinación de la teoría del pensamiento histórico y métodos activos de aprendizaje. Por un lado, los docentes participantes mostraron pues su satisfacción con el programa formativo que vieron y que implementaron los alumnados de prácticas del máster de formación del profesorado. No conocían, al menos como tal, la teoría del pensamiento histórico, pero sí que estaban habituados a trabajar con fuentes o abordar los conceptos de causa y consecuencia, pero también estaban dispuestos a recibir formación tanto relacionada con la teoría del pensamiento histórico como con métodos activos de aprendizaje, puesto que, como he comentado anteriormente, estaban más centrados fundamentalmente en el aprendizaje basado en proyectos y desconocían otros como podían ser pues, la gamificación, el aula invertida o el aprendizaje basado en retos. Sin embargo, frente a estos beneficios que observa el profesorado de educación secundaria, también encontramos una serie de obstáculos, como puede ser el mantenimiento del nivel inicial de motivación. Es decir, estos profesores nos comentaban que el alumnado en prácticas que llegaba con esas unidades didácticas sí que conseguía despertar el interés y la curiosidad del alumnado, pero para ellos es muy difícil mantener ese alto nivel de interés, curiosidad y motivación durante todo el curso. Consideran que, bueno, como, digamos, como experiencia durante 2 o 3 semanas es algo positivo, pero es muy difícil mantener ese alto nivel durante todo el curso, porque les obliga a estar innovando continuamente cuando no tienen tiempo para ello. También pusieron de relieve que esas unidades didácticas que llevaba el alumnado del máster en formación del profesorado deberían tener más en cuenta la diversidad de las aulas, porque actualmente, pues, digamos, la variedad o la pluralidad de perfiles de alumnos que hay en las aulas de secundaria y bachillerato es muy amplia,
y hay determinadas actividades, determinados recursos que habrían de adaptarse, como digo, a esos, sobre todo a los perfiles, digamos, con un nivel más bajo o con mayores dificultades. Y finalmente también hacer un hincapié en un obstáculo que, digamos, les frena o les priva mucho de poder realizar innovaciones en el aula que no tienen que ver con nuestra propuesta de mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como es la bajada de ratios. Para el profesorado de educación secundaria, según manifestaron en el grupo focal, un elemento fundamental, primario, para poder trabajar y enseñar historia de otra manera es poder contar con menos alumnos en el aula, porque a mayor cantidad de alumnos, mayor tiempo necesitan para atenderlos de manera individualizada cuando es preciso, y también necesitan, digamos, cumplimentar con el papeleo, la burocracia que les exige la administración educativa, en este caso la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que por lo tanto, como digo, pues se ven privados de fundamentalmente tiempo para poder llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia de otra forma. Y con ello termino la presentación de esta ponencia, agradeciéndole su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la siguiente ponencia titulada Blended Learning en la formación inicial del profesorado, valoración de un caso en didáctica de las ciencias sociales, que va a exponer el profesor Juan Ramón Moreno. Perdón, que se me había olvidado abrir el micrófono. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar en nombre del profesor José Monteagudo Fernández y de Raimundo Antonio Rodríguez Pérez de la Universidad de Murcia esta ponencia titulada Blended Learning en la formación inicial del profesorado, la valoración de un caso en didáctica de las ciencias sociales. En nuestro caso, nos encontramos con una necesidad impuesta por la situación de pandemia, en la que en la Universidad de Murcia, para las asignaturas de la Facultad de Educación, se optó por un sistema híbrido entre virtual y presencial para poder desarrollar la docencia durante el curso 2021, en el que contemplábamos al menos 1 o 2 días de prácticas presenciales en las aulas universitarias, mientras que la docencia, digamos, de la parte teórica de las asignaturas se desarrollaba a través de Zoom en clases sincrónicas. También se contempló la opción y también se realizó la opción de vídeos asíncronos para que el alumnado pudiera seguir la teoría y la docencia universitaria sin necesidad de tener que estar conectado al mismo momento que el profesor. Esta opción abrió esta opción educativa durante la pandemia, pues abrió la puerta para que en las asignaturas de ciencias sociales utilizáramos este sistema Blended Learning, híbrido entre lo virtual y lo presencial, un poco más flexible en horarios y en espacios, ya que gran parte de la docencia se lleva a cabo desde casa, pero también es importante que contempláramos la opción de que una docencia alejada durante ciertos días de la práctica universitaria con el profesor pudiera, tal y como proponían algunos de los autores que hayamos consultado, que no se produjera una mejora real de los aprendizajes del alumnado. En cuanto a los objetivos de esta investigación, en primer lugar era conocer la motivación del alumnado en este modelo de clases semipresenciales de Blended Learning, si les había resultado motivador este modelo educativo o no. Analizar la percepción que estos participantes, que el alumnado tenía acerca de la dinámica de trabajo que habíamos seguido en clase, tanto presencial como no presencial, de los recursos empleados durante el desarrollo de las asignaturas, así como del papel que había tenido el docente en el desarrollo de las mismas, y por último determinar también la efectividad del modelo Blended Learning en el proceso de aprendizaje, si entendían que les había servido para aprender o no. En cuanto a la metodología, trabajamos con una base de participantes de 116 estudiantes en la Facultad de Educación que estaban cursando la asignatura Metodología Didáctica para la Enseñanza de las Ciencias Sociales, que se imparte en tercero del grado de Educación Primaria. Y a la hora de implementar este modelo Blended Learning, pues bueno,
división que habíamos propuesto en clase, en general en toda la facultad, era haber creado 3 grupos burbuja del alumnado, los subgrupos X, Y, Z, grupos más reducidos, de en torno a 20 estudiantes por cada uno de los subgrupos, para poder así también guardar la distancia de seguridad que requerían las aulas, la grabación de una serie de vídeos asíncronos que se ofrecían al alumnado a modo de Flipped Classroom, en la que ellos tenían que ver los vídeos sobre la teoría de la asignatura, a lo que se sumaba además una serie de clases síncronas, también virtuales, a través de la aplicación Zoom, en la que el profesorado explicaba la misma teoría de la asignatura, pero en directo, con la opción de que pudiera interactuar también el alumnado desde su casa. Asimismo, se implementó un sistema durante el desarrollo de la asignatura de gamificación a través de la aplicación Socrative, que consistía en una serie de concursos de preguntas y respuestas al finalizar cada uno de los temas, y que en gran medida se llevó a cabo durante las sesiones presenciales, durante los 2 días presenciales que el alumnado tenía que venir a clase a la universidad. En cuanto al diseño, validación del instrumento y el procedimiento, pues bueno, se realizó para poder medir este análisis un cuestionario con escala Likert del 1 al 5, con 22 ítems, dividido en 3 bloques de ítems. Los resultados de la validación del instrumento fueron muy positivos, con un alfa de Cronbach por encima del 0,9, el coeficiente de 2 mitades de Ullmann también por encima del 0,9, así como la prueba KMO, que contempló y validó que realmente el constructo y la validación interna, la validez interna del instrumento eran positivos. En cuanto al procedimiento de análisis, se utilizó el sistema del paquete estadístico SPSS en su versión 24. En cuanto a los resultados, y bueno, por hacer un resumen, porque no voy a poder mostrar los 22 ítems por falta de tiempo, nos encontramos que en cuanto a la motivación, preguntados los estudiantes por los distintos recursos y los distintos métodos de gamificación, Flipped Classroom, las clases síncronas y asíncronas que habían tenido para la motivación que sentían ante cada uno de este tipo de estrategias metodológicas, pues bueno, lo que más les había parecido motivador era el concurso de preguntas y respuestas a través de Socrative, el elemento de gamificación, por encima de las respuestas, por encima, una media por encima del 4, y el elemento, aunque también tenía un buen resultado, por encima del 3, el elemento que menos motivador les había resultado eran los vídeos asíncronos de la Flipped Classroom. Probablemente, en este caso, porque como también tenían de apoyo la clase de Zoom sincrónica con el profesor, preferían la clase sincrónica donde ellos sí pueden participar en contraposición al vídeo cerrado de Flipped Classroom, donde ellos simplemente lo ven de manera pasiva pero no pueden participar. En cuanto a los recursos y la dinámica del procedimiento de haber implementado este Blended Learning en la asignatura, valoraban muy positivamente. Los ítems con mayor valoración fueron tanto el trabajo práctico hecho de manera presencial en el aula, es decir, los días que tenían que venir a hacer las prácticas en la universidad. La interacción con el docente fue el ítem que mayor valoración nos encontramos, con una media por encima del 4,6 de sus respuestas. Recuerdo que la escala Likert era del 1 al 5, así como el tiempo de resolución de dudas del docente, que esto lo valoraban muy positivamente, que el docente tuviera un tiempo rápido de respuesta en torno a sus dudas para no verse un poco, digamos, aislados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que también lo valoraron por encima de la media del 4,5. En cuanto a la efectividad del aprendizaje, el último de los bloques del cuestionario, las respuestas que mejor resultado han obtenido fue que consideran por encima del 4, es decir, una muy buena valoración, que el modelo realmente ha sido útil para poder aprender, y también con respecto al objetivo concreto de la asignatura, que era sobre metodologías para enseñar y aprender ciencias sociales, el modelo les había resultado útil para poder aprender nuevas metodologías activas de aprendizaje con una respuesta por encima del 4,2. A modo de conclusión, pues nos encontramos que la motivación aumenta en todas las actividades hechas presencialmente. Las que más valoraban, recuerdo que era la gamificación en el Socrative, porque se hacía en directo en clase, y también valoraban muy positivamente el trabajo en grupo reducido para poder desarrollar unidades didácticas y el trabajo presencial que se había hecho con el docente en el aula.
Los recursos mejor valorados son aquellos que tienen que ver con la gamificación y aquellos que están relacionados con la interacción del docente, tanto la resolución de dudas como los vídeos síncronos que tenían que hacer con el docente y donde podían interactuar con él. Es decir, en este sistema semipresencial valoran muy positivamente que el docente les ayude, se implique y esté presente en el procedimiento de enseñanza y aprendizaje, así como última conclusión, que sí que consideraban que con este modelo de Blended Learning les había resultado útil y lo consideraban efectivo para poder lograr aquellos objetivos que se proponía la asignatura. Y con esto doy por finalizada la ponencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Ramón. Pasamos ahora a la ponencia titulada Percepciones del profesorado en formación sobre la enseñanza en línea en tiempos del COVID-19 en educación primaria, que va a exponer la profesora Raquel Sánchez Ibáñez. Sí, buenos días. En primer lugar, pues agradecer a los organizadores del Congreso Internacional la aceptación de esta ponencia. Una ponencia de la que soy coautora junto con mi compañero en el área didáctica de las ciencias sociales, José María Campillo Ferrer. En efecto, pues esta ponencia está enmarcada en un proyecto que financia la Fundación Séneca, en el que se quiere trabajar sobre el desarrollo de competencias geográficas históricas en el alumnado de educación primaria en la región de Murcia, que está dirigido por el catedrático en didáctica de las ciencias sociales Pedro Miralles Martínez. En principio es uno de los objetivos que aborda ese proyecto, es detectar las necesidades del profesorado en formación, del profesorado activo, y luego también pues, ver un poquito, hacer un poquito de diagnóstico sobre la situación, ¿no?, de enseñanza y en particular en las materias de ciencias sociales. El marco teórico sobre el que se sustenta este trabajo es un marco teórico con una bibliografía pues, reciente, fruto también de la situación de excepción que hemos vivido en los últimos años. Sobre todo pues, me gustaría resaltar el trabajo de Halsall del 2020, porque aborda o hace una síntesis de las comunicaciones también y ponencias presentadas a un congreso internacional sobre tecnología de la información y formación del profesorado, que es bastante interesante. Se abordan cuestiones como la brecha digital, como experiencias de alumnados y de profesores, ¿no?, en esta situación de pandemia por la COVID-19. Y bueno, que es como digo, pues nos ha servido bastante de referencia a la hora pues, de realizar este estudio. Luego también, pues, a nivel, digamos, en ámbito español, pues también nos ha sido de utilidad el trabajo reciente también de Santiago Tejedor, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un estudio también comparativo entre, bueno, la percepción, en este caso es del alumnado universitario, en la situación de pandemia, en el curso 2021 también, si no recuerdo mal. En este caso una situación comparativa entre España, Italia y Ecuador. Bueno, también nos ha servido, como digo, pues para definir un objetivo concreto a la hora de realizar este trabajo. En concreto, bueno, en el caso que nos ocupa, lo que hemos hecho ha sido, pues, como objetivo principal, tratar de conocer cuál era la valoración de ese profesorado en formación inicial. Son estudiantes de la Universidad de Murcia, del grado en educación primaria, sobre pues, la situación pandémica vivida en el curso 2020-2021. El método de análisis es un método cualitativo, está realizado a partir de grupos de discusión. Es un análisis de un estudio de tipo exploratorio, descriptivo. En concreto, los participantes han sido estudiantes matriculados en segundo curso en la asignatura de prácticas escolares 1 del grado, como digo, educación primaria en la Universidad de Murcia. Eso es una asignatura que se cursa en el primer cuatrimestre y realiza el alumnado pues, prácticas escolares en centros de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. En concreto, pues la muestra fue de conveniencia, fueron personas que participaron voluntariamente, también que rellenaron y les informamos del certificado del Comité de Ética de la Universidad de Murcia, que es el que pues, avala
digamos, la realización del proyecto y estuvieron conformes y en concreto pues lo realizaron 2 hombres y 7 mujeres, las edades comprendidas entre 19 y 20 años. En la práctica se realizaron, en cuanto al procedimiento, se realizaron 3 grupos de discusión grabados por la disponibilidad del horario de los participantes y el análisis pues se llevó a cabo a través del programa LACTI. Las categorías que salieron fueron las siguientes. Una primera sobre adaptación del alumnado a las instrucciones recogidas en los planes de contingencia que se fueron publicando progresivamente por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concreto por la Consejería de Educación. La disponibilidad de los recursos comunicativos en línea entre familias y profesorado. El tiempo dedicado a la enseñanza en línea. Y luego pues, los aspectos que consideramos más interesantes son, y que salieron de esos grupos de discusión con este profesorado de formación, con estos estudiantes de la Universidad de Murcia, fueron aspectos positivos extraídos durante ese periodo de la enseñanza en línea y retos también de esta enseñanza en línea. En cuanto a los resultados, unos resultados muy concretos, muy concisos. En cuanto al nivel de adaptación del alumnado a los planes de contingencia, pues la valoración fue en un grado de alto, bajo, medio, fue medio mayoritariamente, por una serie de aspectos que son los que se detallan a continuación. Los encuestados, sobre todo los participantes en estos grupos de discusión, sí que valoraron positivamente la adecuación de los planes de contingencia y su seguimiento en los centros educativos, pero el hecho de que cayera, digamos, a un nivel medio es sobre todo debido, ellos señalan, a lo que fue la enseñanza precisamente en línea, ¿no? En la otra parte, ¿no?, del seguimiento de los planes de contingencia, que significaba, ¿no?, pues todos los recursos necesarios, la metodología o la enseñanza de contenidos a través de esa virtualidad, ¿no? Entonces, en ese punto, pues sí que se alcanzaban valores medios. Los valores más altos eran sobre todo el seguimiento de medidas de higiene en los centros escolares, la distancia, el uso de mascarillas o el gel hidroalcohólico. En cuanto a la disponibilidad de los recursos comunicativos en línea, se destaca por parte de los participantes que la comunicación fue fluida, fue superior a lo que había sido la enseñanza en la modalidad presencial de antes de la pandemia. De hecho, se llevaron a cabo un seguimiento de esa comunicación mediante recursos tecnológicos que anteriormente no se habían seguido. La herramienta tecnológica que más se utilizó también fue la recomendada por parte de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, fue Google Meet. Pero como digo, hubo una gran diversidad de recursos tecnológicos que se utilizaron para esa comunicación, familias y alumnado. En cuanto a la frecuencia de comunicación online con el alumnado, he de decir que se evidencia en los grupos de discusión realizados que fue, pues como se puede ver, en un 75% fue diaria, es decir, los planes de contingencia en ese sentido pues se exigieron por parte del profesorado. Es más, se vio cómo, o se destaca, ¿no?, cómo por parte del alumnado se agradeció y por parte de las familias esa comunicación no solo por distintos vías con el profesorado, sino también una comunicación constante. De hecho, se destaca, como se puede ver, ¿no?, en la siguiente categoría de aspectos positivos, como un aspecto a reseñar, ¿no?, lo que es la implicación del profesorado, tanto profesorado en activo como en este caso, ¿no?, profesorado en formación, implicación en la enseñanza, en el seguimiento del alumnado, con las familias, en la atención a lo que eran dudas en cuanto a problemas técnicos incluso, resolución de dudas de los contenidos diarios o cualquier tipo, como digo, de necesidad de comunicación. El feedback con los alumnos fue muy frecuente e incluso pues, en algunos casos, como se podrá ver, ¿no?, en la siguiente diapositiva de retos, pues supuso incluso un trabajo extra para el profesorado, ¿no? Porque se hizo, digamos, una implicación que fue incluso más allá de lo que podía ser su horario lectivo o digamos, su disposición profesional, ¿no? Aspectos positivos también de la enseñanza en línea, se destacó también que se trabajó mucho sobre educación para la salud, fruto del contexto, ¿no?, pandémico en el que también actualmente nos encontramos. Se trabajaron también muchos aspectos relacionados con la ciudadanía, vinculado pues casi a todas las materias, y también la gestión de las emociones del alumnado. Entonces, en ese sentido, estos contenidos transversales
estuvieron presentes y se destacan como aspectos positivos, ¿no? Con ese feedback con el alumnado, con las familias y por parte de las personas digamos, encuestadas en su grupo de discusión. En cuanto a los retos, pues sí que es cierto que se evidencia a lo largo pues, de esas conversaciones con los participantes la existencia todavía de una brecha digital. Eso sí que es cierto que además en informes como en la UNESCO se destaca que entre el 70 y el 80% del profesorado pues ha tenido dificultades en cuanto a los recursos TIC, en cuanto a su formación, sobre todo en países latinoamericanos, en África, pero también es una cosa que existe y que se ha puesto en evidencia en España, ¿no? La brecha digital, sobre todo por las desigualdades sociales. También en relación a, como destacaban artículos como el de los trabajos de Miss Raikele, sobre el TPAC, ¿no? Una cosa es las tecnologías en la vida cotidiana y otra cosa son las tecnologías en el ámbito educativo, ¿no? Entonces ahí han tenido problemas técnicos de adaptación, problemas a la hora de generar contenido, problemas a la hora de implementar metodologías activas a través de estas nuevas tecnologías, y eso sí que es cierto que se plantean como retos, ¿no? El solucionar esa brecha digital a partir de programas, ¿no? de préstamo, ¿no? de recursos tecnológicos, el reforzar lo que pueden ser las conexiones de internet de zonas que hay, por ejemplo, en el territorio español dispersas, zonas rurales, donde es difícil, ¿no? La calidad del sistema wifi. La formación permanente del profesorado, en muchos casos nos hemos encontrado con que el profesorado trataba de llevar o trasladar lo que es la educación presencial o la metodología, una metodología más tradicional, que sí que funciona a nivel presencial, trasladarla directamente a lo que es una metodología, o sea, una enseñanza virtual, online, una enseñanza en línea, en lugar de aplicar otros métodos. Y en este sentido, pues sí que se plantea la necesidad, ¿no? Como reto de poder diseñar programas de formación del profesorado sobre métodos activos de enseñanza, ¿no? Y además también sobre una evaluación también en estas circunstancias, ¿no? de enseñanza en línea, que sea más formativa, donde haya un feedback constante y sobre todo pues también que se adapte a la diversidad del alumnado, a la gestión de las emociones, ¿no? Si estamos en tiempos de pandemia, pero más allá del tiempo de pandemia, si se continúa con esta enseñanza en línea, ¿no? Se favorece esta enseñanza en línea, que se pueda trabajar también con programas específicos sobre la atención y diversidad del alumnado en estas situaciones. Y ya pues nada, agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en esta ponencia y en este congreso y como digo, a los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Pasamos ahora a la siguiente ponencia titulada Apps educativas sobre memoria histórica y Segunda Guerra Mundial, que va a presentar la profesora Úrsula Luna. Úrsula, tienes el micrófono apagado. Perdón. Decía que vengo a presentar la ponencia titulada Apps educativas sobre memoria histórica y Segunda Guerra Mundial, preparada por Yanire Castrillo, Irache Guillete, Alex Echeverría y yo misma desde la Universidad del País Vasco. Y bueno, esta investigación viene en línea con las últimas investigaciones que hemos desarrollado en torno a nuestra línea de trabajo en educación patrimonial y dispositivos digitales. En concreto, las apps educativas para aprender, en este caso, historia y Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, la historia como disciplina académica ha sufrido cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero las herramientas digitales han supuesto un campo nuevo en el reclamo generado en el alumnado para el aprendizaje de la historia y una oportunidad para conocer nuestro pasado de una manera distinta. En este ámbito las apps suponen un aprendizaje más cercano, más inmediato, más accesible y bueno, los últimos estudios que se han realizado en torno a su utilización en los ámbitos educativos pues han probado que es una de las herramientas con más potencialidad educativa en los últimos tiempos. Sin embargo, su inserción en la enseñanza obligatoria es aún muy escasa y son muy pocos los estudios que han investigado su efectividad en la educación formal, sobre todo. En cuanto a la memoria histórica,
bueno, su tratamiento de la educación ha vivido un proceso lento y desigual a nivel internacional, pero en este ámbito, pues la utilización de recursos digitales, en este caso los dispositivos móviles y las aplicaciones digitales, pues han supuesto un avance en la recuperación, la documentación y la difusión de la memoria de los olvidados. Por eso nosotros hemos desarrollado una línea de investigación en torno a las apps como herramientas de enseñanza-aprendizaje en la memoria histórica, y en este caso hemos trabajado sobre aquellas que sirven para aprender sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces nuestros objetivos son dos. Por un lado, analizar las apps que existen en la actualidad sobre la Segunda Guerra Mundial y describirlas en base a 3 dimensiones: sus aspectos metadatos y descriptivos, los procesos de aprendizaje y el tratamiento que se hace en estas aplicaciones sobre memoria histórica. Entonces, el método utilizado es un método que ya venimos utilizando desde las últimas investigaciones que hemos desarrollado en torno a las apps educativas. La propuesta tiene su origen en una investigación previa realizada por Guillat et al. En el año 2020, en la que ya se utilizaba el método ASMULEP, que es un método adaptado del método OEP, en el que se han buscado apps educativas relacionadas con la memoria histórica. Se realiza una investigación para inventariar solo aquellas que se adaptan a nuestro fin investigativo. Se ha realizado un análisis de todas esas apps en torno a 5 dimensiones y después se ha procedido a realizar diferentes estudios de caso en el que nos encontramos ahora mismo en esta investigación en concreto. Entonces, en esa búsqueda y análisis se encontraron 26 apps diferentes relacionadas con la memoria histórica y se han seleccionado para este estudio solamente aquellas referidas a la Segunda Guerra Mundial. Y son 7 apps las que hemos seleccionado, las que hemos encontrado que versan sobre este tema, de las cuales 2 nos han incluido en la muestra porque nos ofrecen un error en el sistema y no se han podido analizar, por lo cual la muestra final de apps sobre Segunda Guerra Mundial está conformada por 5 aplicaciones que son Mauthausen Audio Guide, Modena 900, Resistencia Mappe, Resistencia App y World War II de Memorial de Washington. Entonces, los resultados que obtenemos en esta investigación versan sobre 3 dimensiones diferentes. La primera de las dimensiones que hemos seleccionado es aquella referida a la descripción metadatos. Entonces nos hemos encontrado con que las aplicaciones digitales sobre Segunda Guerra Mundial son básicamente aplicaciones que son unos formatos digitales de las tradicionales audioguías, en los que se ofrecen itinerarios autoguiados por diferentes espacios patrimoniales o ciudades en las que se habla sobre los testimonios y sucesos acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Principalmente estas aplicaciones lo que hacen son ofrecer textos, principalmente textos apoyados por fotografías u otros documentos históricos, y en la mayoría de los casos también se ofrecen testimonios de las víctimas de los sucesos en formato a veces de entrevistas y en otro caso de textos escritos. En las 5 aplicaciones hemos encontrado unas características similares en esta dimensión. En cuanto a los procesos de aprendizaje, las 5 aplicaciones ofrecen elementos de engagement, pues sobre todo mediante la observación o el ofrecimiento de emociones y sentimientos, que es lo que genera ese enganche para poder seguir utilizando la aplicación y poder seguir aprendiendo sobre los temas que ofrecen las aplicaciones. Casi ninguna de las aplicaciones ofrece objetivos de aprendizaje explícito, aunque sí muestran una intencionalidad didáctica interpretativa.
en la que el objetivo principal es que el usuario aprenda algo nuevo sobre la temática sobre la que versan las aplicaciones. Sin embargo, se fomenta el conocimiento memorístico en todas ellas y las habilidades del usuario apenas tienen cabida en la utilización de estas apps. El usuario no puede crear contenido, no puede compartirlo, no puede ni siquiera generar nuevo contenido, y solo algunas de las aplicaciones permiten trabajar con herramientas diferentes, como por ejemplo fuentes de información diferentes para conocer algo más sobre las historias que se nos están contando en las aplicaciones. En cuanto al tratamiento de la memoria histórica, bueno, hemos utilizado una serie de categorías o tipos de memoria propuestas por Delgado, Algarra y Cuesta, en la que analizábamos el tratamiento de la memoria en base a la memoria individual, social, histórica, conflictiva y selectiva que ofrecían las aplicaciones, y el tipo de historia con memoria propuesto por Cuesta, que ofrecían las aplicaciones analizadas. Entonces, la mayoría de las aplicaciones ofrecen un nivel medio en todos estos tipos de memoria o un nivel bajo. En algunos casos, como el tipo de memoria social o la historia con memoria, la aplicación de memoria 900 sí que ofrece unos perfiles diferentes al resto de las aplicaciones, pero como podéis observar, ninguna de las apps ofrece un nivel alto en el tratamiento de los tipos de memoria que hemos analizado y que han sido propuestos por como decíamos, Delgado, Algarra. Entonces, bueno, la mayoría de las apps ofrecen fuentes orales, recuerdos de terceras personas y son entendidas como fragmentos del tipo social, pero no observamos metodologías deliberativas y la memoria, se ofrece como hechos históricos oficiales y objetivos cerrados, en el que no hay opción de debatir o no hay opción de ofrecer un cuestionamiento o confrontación entre diferentes puntos de vista. Por lo tanto, la historia con memoria o el tipo de historia con memoria que nos proponía Cuesta es una historia con memoria basada en la interpretación, análisis y crítica, pero sin opción de ofrecer una propuesta de confrontación entre los diferentes puntos de vista en torno a la memoria. Entonces, las conclusiones que nosotros hemos planteado son principalmente que no existe una poca presencia de aplicaciones sobre Segunda Guerra Mundial en el mercado actual de apps digitales que se ofrecen en el mercado. La mayor presencia es en videojuegos, pero no en apps educativas. No se ha explorado todavía su potencialidad educativa y casi todas siguen siendo apoyos de audioguías digitales, en las que el usuario tiene un rol pasivo, no puede participar de manera activa y el tratamiento de la memoria es aún todavía mejorable y debería plantearse de una manera diferente. Muchas gracias a todos por la oportunidad de participar y gracias a todos por vuestra atención. Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora a la última ponencia de este simposio, titulada La construcción colectiva de los contenidos de historia en bachillerato a través de proyectos articulados en Instagram, Twitter, YouTube y blog, que va a presentar el profesor Pablo de Castro. Buenos días a todos. Además de agradecer a los organizadores la posibilidad de presentar estos proyectos, querría en primer lugar excusar la ausencia de la doctora Frontal de la Universidad de Valladolid, coautora de esta ponencia y que hubiera querido participar en esta retransmisión. La verdad es que los lugares para acceder al patrimonio se han extendido a contextos virtuales como consecuencia del cambio de la sociedad, del cambio de la cultura digital y de la incorporación de las TIC, y todo esto ha derivado en un nuevo campo de estudio que podríamos denominar la educomunicación virtual del patrimonio. Como consecuencia de todo esto, ya la educación patrimonial no se genera solamente en entornos físicos, sino también en entornos virtuales o mixtos, que tienen mucho mayor potencial de alcance, y esto ha abierto nuevas posibilidades educativas a través de las redes sociales y de espacios web. Lo cierto es que la irrupción de la tecnología en el aula no se ha producido con el éxito que se esperaba, probablemente, o al menos no con el éxito o con la versatilidad que los propios dispositivos tecnológicos podrían aventurar. En muchas ocasiones lo único que ha sido es un mero cambio de soporte que pasa del papel a la pantalla sin ofrecer apenas nuevas posibilidades y funcionalidades,
y que en cambio la tecnología sí que tiene. Por lo tanto, tenemos un déficit ahí bastante importante. Por parte de las voces críticas, se señala habitualmente la pérdida de capacidad de atención, la pérdida de habilidades en escritura, la intensificación de la desigualdad social en virtud de la brecha digital, algo que se ha puesto especialmente de manifiesto, sobre todo durante la docencia en periodo COVID. Y es verdad que esta educación, esta tecnología y la utilización en educación formal, pues tiene un reverso tenebroso, ¿no? Tiene esa posibilidad de deslumbrarnos ante unos aparatos que cada vez son mejores, más hermosos, más funcionales, que además nos permiten hablar y señalar también no solamente un aparato que nos sirve para trabajar, sino también para determinar un determinado estatus social. Y obviamente esto pues es algo que está ahí, que en cierto modo contamina también el uso de los dispositivos. Pero no es menos cierto también que cuando la tecnología se pone al servicio de los proyectos educativos y estos son interesantes, pues realmente podemos casi ver una cierta redención en todo este proceso, ¿no? Precisamente como ejemplo de esta manera de trabajar, se van a presentar a continuación una serie de experiencias educativas que se desarrollaron entre los años 2016 y 2021 por parte de los profesores del Departamento de Ciencias Sociales del Colegio Safa Grial de Valladolid y que estaban muy claramente orientados a introducir la educación patrimonial en el aula y trabajar los contenidos de las diferentes asignaturas de historia en primero y segundo de bachillerato. En sí, se puede decir que constituyen un claro ejemplo de optimización y de naturalización del uso de los aparatos digitales en el entorno escolar, pero también de la adscripción a la corriente BIOT, Bring Your Own Device, es decir, esa corriente que favorece el uso, el empleo con finalidad educativa de los propios dispositivos, de los teléfonos móviles de los alumnos, que son unos dispositivos sobre los que realmente no se precisa tanto adoctrinamiento a la hora de enseñarlos a trabajar con ellos, pero que además permite también al centro evitar una costosa inversión, ya que estos dispositivos, por lo general, ya sea por uso excesivo, por rotura, por desactualización o sencillamente por cambio de sistemas operativos, pues realmente quedan obsoletos con relativa rapidez, por decir así, ¿no? También se puede decir que estos proyectos han nacido como consecuencia de una identidad educativa de autor. En este sentido, el activismo educativo de los dos creadores de los proyectos y se puede considerar como una opción de militancia por el cambio en educación del mano del uso de las tecnologías digitales, de las metodologías artísticas, del aprendizaje basado en proyectos y de la investigación basada en las artes. El primero de los proyectos de los que quería hablar es el que se encuentra a la derecha de la pantalla, es Valladolid Industrial. Es un proyecto que utilizaba los vestigios fabriles de la ciudad de Valladolid como estrategia para estudiar los procesos históricos asociados al desarrollo de la revolución industrial en España. Se partía del análisis de los restos que había en la ciudad y lejos de utilizarse solamente como un proceso de identificación y descripción de los mismos, de los edificios, de las máquinas, se recurrió al arte de investigación educativa y a los procesos de identificación para indagar en el momento histórico y contribuir no solo al conocimiento, sino también a la preservación de ese legado que constituían harineras, fábricas, silos, dársenas, talleres de distinto tipo, etc. Esto permitía revelar las claves ocultas de la modificación de la trama urbana, pero también del cambio social y cultural o del propio desarrollo económico de la época que se estudiaba, y se utilizaba fundamentalmente publicaciones en Instagram que obligaba a los alumnos a recorrer en la ciudad identificando estos lugares, tratándolos también a través de la fotografía con filtros de una manera artística y recoger toda una serie de microrrelatos de inspiración industrial en este libro que se llamaba Analogizando, que fue editado con InDesign. Del mismo modo, en la parte izquierda de la pantalla está una breve reseña al proyecto RIF, que estudiaba el pasado colonial español en el norte de África durante los primeros años del siglo XX y que combinaba, en este caso, metodologías de investigación bibliográfica junto a la investigación histórica y la investigación también basada en las artes. En este caso, los estudiantes utilizaban Instagram para publicar las fotografías de época que habían encontrado relacionadas con los distintos acontecimientos históricos y otras en las cuales ellos mismos se caracterizaban como los propios personajes y de esta manera, de alguna manera, pasaban por ese proceso de identificación y hacían suyo el proceso del proyecto el proceso de trabajo y la propia historia. También contemplaba la producción de materiales audiovisuales que se editaban en Movie Maker o en iMovie y que permitían también la comprensión mejor de esos contenidos curriculares.
Muchos de los proyectos de los que vamos a hablar tienen Instagram como soporte, es decir, se pueden seguir y se construyen directamente en Instagram y tienen esa capacidad de alguna manera, contribuir colectivamente a la construcción del conocimiento. También en Instagram podemos encontrar, o complicando un poquito ya más las cosas, incorporando canales de YouTube o también publicaciones en blogs realizados con WordPress o con Blogger. Por ejemplo, encontramos el proyecto Medeltia, un proyecto que se entendió como un retorno al pasado neolítico, donde la producción manual de herramientas talladas en siles y hofitas pulimentadas vino acompañada de la construcción de cabañas prehistóricas y la reconstrucción completa del ciclo agrícola por parte de un grupo de alumnos de primero y segundo de bachillerato. Realmente, aunque aparenta ser un proyecto muy matérico y muy pegado a lo físico, la producción de herramientas y demás, este proyecto se completaba con la publicación de una gran cantidad de materiales en distintos soportes, en distintas redes sociales, en Twitter, en Instagram e incluso la creación de un canal de YouTube donde se recogían toda una serie de microdocumentales donde los chicos explicaban los procesos de trabajo que habían llevado a cabo, pero también llevaban a cabo una exposición de distintas entrevistas realizadas a los miembros del equipo científico del proyecto, de tal manera que se construía también colectivamente el conocimiento a través de este soporte virtual que era el canal de YouTube del proyecto. Además, el proyecto fue filmado, y esa es la imagen que está en la parte superior, todo el proceso de trabajo fue filmado por Radio Televisión Española y retransmitido bajo el título La memoria de la Tierra dentro del programa La aventura del saber, dentro de la sección del túnel del tiempo, lo cual permitió que Medeltia alcanzara también una proyección mucho mayor utilizando los canales digitales, siendo proyectado a través del canal internacional de Radio Televisión Española, pero también el acceso directamente a través de Radio Televisión Española en digamos, lo que es televisión a la carta, por decir así, ¿no? El blog que se editó en WordPress también contribuía a relatar esta experiencia, creando una especie de bitácora que funcionaba al mismo tiempo como repositorio de los materiales en línea que íbamos generando. Otros proyectos, por ejemplo, utilizaban Twitter, como por ejemplo la Twistoria, ¿no? Twistoria, que estudiaba los procesos y acontecimientos históricos acaecidos durante la Gran Guerra, o desde la Gran Guerra, mejor dicho, hasta la caída del muro de Berlín, utilizando Twitter como canal de visibilización de la empatía histórica que habían alcanzado los estudiantes en su proceso de asimilación de estos contenidos curriculares. Para ello lo que se hacía era utilizar estrategias de trabajo colaborativo, se daba vida a una identidad ficticia y mediante la publicación continuada de entradas e interactuaciones vinculadas directamente a ese perfil, se avanzaba sobre el periodo histórico y los chicos lo hacían obviamente más como protagonistas de la propia guerra o del propio periodo que como espectadores del periodo. En esa misma línea o parecida también estaba el proyecto Democracia 76, que era un proyecto escolar de investigación diseñado para estudiar el periodo de la transición del franquismo a la democracia, utilizando también el aprendizaje basado en proyectos, la memoria familiar y las imágenes de archivo. Aquí lo que hacían los estudiantes era utilizar Instagram para publicar fotografías, pero también textos y videoentrevistas que ilustraban y describían los acontecimientos desde una indagación transgeneracional que relacionaba los contenidos de la historia de España con el álbum de fotos de la familia y las propias imágenes de archivo que eran capaces de localizar en Internet. De esta manera, el proyecto se iba construyendo, iban dando distintas versiones, partiendo de objetos, partiendo de películas, partiendo de programas de televisión o programas de radio o canciones, y se construía, digamos, un poco esa identidad, en la identidad de ese periodo con distintos materiales. Por otro lado, por ejemplo, el otro gran proyecto que yo creo que resume un poquito más y mejor toda esta compleja red de relaciones que puede suponer las tecnologías aplicadas a la educación, podría ser el proyecto Souvenirs 1936-1939, que reunía las metodologías tradicionales de investigación bibliográfica e histórica con las propias de investigación basada en las artes para estudiar los contenidos curriculares desde la construcción de supuestos recuerdos de los participantes en el conflicto, tratando de ocupar una posición contemporánea, a veces ocupando el rol del antropólogo o el rol del arqueólogo, por decir así, ¿no? También a través de Twitter, Instagram y YouTube se publicaban entradas, vídeos, bien que narraban las batallas más importantes de ese momento, o sencillamente presentaban los personajes
que los habían protagonizado, o a través de una investigación realizada en centros de mayores o en el ámbito familiar, se cogían testimonios de primera o de segunda generación que tenían que ver con la propia guerra civil. Todo esto se exponía, se lanzaba a través de las redes sociales, y todo ese material, en definitiva, lo que hacía también es contextualizarse en un formato físico, que eran unas cápsulas del tiempo, que ellos creaban, digamos, a partir de metodología basada en las artes y unos diarios o unas colecciones de cartas que servían como elemento, digamos, para dotar de cronología al artefacto que habían construido, ¿no? Finalmente, a través de Geomentity, una aplicación de realidad aumentada, se exponían estos materiales también en distintas zonas de la ciudad, donde ellos mismos salían a contar qué había pasado en cada uno de los lugares de Valladolid en la Guerra Civil Española, y con EduLoc, una aplicación también de generación de itinerarios virtuales interpretativos, pues se trazaban distintas rutas con informaciones diversas que hablaban precisamente de la Guerra Civil en Valladolid. A nivel de conclusiones, pues la verdad es que fueron bastantes y bastante interesantes las que pudimos encontrar, ¿no? Por un lado, hay algunas que están encabezadas por el hecho de trabajar el currículo escolar utilizando recursos digitales, y que obviamente si estos están vinculados a un proyecto bien definido, parece que todo resulta bien. El problema es cuando esto no sucede así, cuando es el propio elemento tecnológico la excusa. Me parece que entonces flojea un poco la cosa. Por otro lado, la explicación del funcionamiento de procesos, funciones o aplicaciones para utilizar educativamente el teléfono móvil realmente no garantiza que los resultados sean los previstos, y que además está también en cierto modo ligado con una cierta torpeza en la distinción entre ese uso íntimo y el uso educativo de los teléfonos móviles, algo que por otro lado es un problema que no afecta necesariamente solo a los alumnos, sino también al cuerpo docente. Por otro lado, existe también una enorme rotación en las aplicaciones, ya sea por rediseño, obsolescencia, abandono, falta de rentabilidad, o porque ha llegado otra app sencillamente que mejora la anterior. Y entonces esto dificulta que los proyectos puedan tener una cierta continuidad, porque constantemente hay que andar reutilizando o cambiando las tecnologías que se utilizan. Estas tecnologías, además, realmente tienen esa capacidad de conectar internacionalmente, ¿no? Y que esas conexiones interestatales e internacionales se derivan en intercambios y colaboraciones previstas o no, que realmente lo que hacen es enriquecer el proyecto. Y para terminar, diremos que la tecnología favorece la naturalización de la inclusión en la escuela de procesos de investigación basados en las artes y metodologías artísticas, los cuales se pueden convertir en activos fundamentales para la atención a la diversidad, de cara a favorecer la recuperación para la causa de un alumnado cuyas habilidades o capacidades son distintas de aquellas sobre las que fundamentalmente o tradicionalmente ha mirado el sistema educativo. Y aquí termina nuestra exposición. Gracias por su atención en nombre de la doctora Fontal y del mío propio. Muchas gracias. Me gustaría pues, finalizar este simposio, en primer lugar, agradeciendo a los compañeros, a los ponentes, por estas interesantes propuestas de investigación e innovación, a la organización del Congreso del CIEI 2021 por la oportunidad de trabajar y desarrollar este tipo de simposios que trabajen dentro de las líneas generales de investigación e innovación que se plantean, temas concretos como es este sobre educación histórica. Y tal como se ha podido comprobar en estas presentaciones, agradezco además a los ponentes por haberse tenido al tiempo. El uso de recursos digitales debe servir para transformar los enfoques de enseñanza de la historia y no, como se ha podido comprobar, no siempre se hace así, y tenemos que mejorar tanto las herramientas como la formación del profesorado. Por un lado, ese cambio metodológico que permita cambiar ese papel del alumnado y los tempos de trabajo en las aulas de historia. Y por otro lado, un cambio epistemológico que yo considero que debe ser fundamental. Una transformación sobre lo que supone el por qué y el para qué enseñar historia. Enseñar historia desde elementos procedimentales, es decir, desde el oficio del historiador, pero también desde un compromiso cívico y social que permita al alumnado, a través de conocimientos del pasado, tener las herramientas necesarias para argumentar, para desenmascarar discursos falsos
y para transformar la sociedad en la que vive por una sociedad pues, más justa e igualitaria. Yo creo que me gustaría hacer una mención especial a una persona que nos dejó este fin de semana, Almudena Grandes, que una persona que tenía un compromiso con la sociedad, con la memoria de los olvidados, con la memoria de los perdedores, y debemos recuperar, junto con las estrategias de enseñanza que nos permita llegar al alumnado, recuperar ese compromiso cívico, ese compromiso social en la enseñanza de la historia. Nada más, terminamos aquí este simposio. Muchas gracias a todos los que lo estáis viendo y muchas gracias a los ponentes.